Saludos hermanos. Después de escuchar ayer la conversión de San Pablo, continuamos escuchando el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice así, en este sábado de la tercera semana de Pascua. En aquellos días la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Bueno, hasta aquí la lectura. La Iglesia se iba construyendo y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Esto es lo que sucede. Esto es lo que escuchamos. Y fijaos que al principio se nos dice que gozaba de cierta paz en Judea, Galilea, Samaria, porque, bueno, pues en la Iglesia siempre ha habido momentos de persecución, como hemos escuchado ya hace días en el libro de los Hechos de los Apóstoles también, cuando los apóstoles son perseguidos, y también hay momentos de paz. Y luego volverán a ver momentos también de persecución, porque los apóstoles, Pedro, al que vemos hoy actuar de una forma concreta, llegará también a morir mártir. Y lo importante no es si hay persecución o si hay paz. Lo importante es vivir en el Señor cada momento, cada circunstancia. Saber que el Espíritu Santo nos anima y va construyendo nuestra propia vida cristiana. Y entonces, esto que es lo importante nos hace ver cómo la actividad apostólica del apóstol Pedro, que vemos cómo en la lectura de hoy se desarrolla pues, dentro de un periodo de paz para la Iglesia, en otros momentos se desarrollará en un periodo de persecución. Y hoy, en la actividad apostólica de Pedro, ¿qué es lo que vemos? Pues lo que hacía Jesús. Cura a un paralítico, resucita a una mujer, esto provoca nuevas conversiones y, y eso es la obra del Espíritu Santo. Igual que hoy la obra del Espíritu Santo en la Iglesia edifica la Iglesia y hace posible que se den signos también y prodigios, que también susciten nuevas conversiones. ¿Dónde se realiza por antonomasia la edificación de la Iglesia? En la Eucaristía, que es donde se derrama el Espíritu Santo para que nos podamos alimentar del mismo cuerpo y de la misma sangre del Señor. De manera que el Espíritu Santo nos da un aliento de vida al servicio del Señor y de los hermanos. Porque esto es muy importante, porque nosotros en los Hechos de los Apóstoles, si vemos algo claro, es que las limosnas no solo ayudan a los pobres, sino que hay una pobreza que es mucho más grande. Y entonces, en el ejemplo de Tabita, aquella mujer que había enfermado y que había muerto, que hacía muchas obras buenas, que hacía muchas limosnas,
Hoy apenas se presentó Pedro con su caridad apostólica, le rodean las viudas con lágrimas y con súplicas, ruega por la difunta más con los gestos que con las palabras. Pedro creyó que podría lograrse lo que pedían de manera tan insistente. No faltaría el auxilio de Cristo a las súplicas. Y entonces aquella mujer recobra la vida. Se cumple el Evangelio. Los que crean en mí harán las mismas obras que yo y aún mayores. También nosotros damos fe a la palabra de Dios, al Evangelio. Le pedimos al Señor que su Espíritu nos aliente, nos anime, nos edifique, para que creyendo en Él podamos también ver las obras maravillosas que Dios hace en la Iglesia. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.